Ay, Dios mío, ¿qué me pasa? Ay, perdonen, es que anoche... Perdónenme, Dios mío, la gente de Liberty. Ay, Dios mío, que me están viendo ahora mismo High Definition. En el 386, ay, no Dios. sabe lo que acaba de ver la gente ahí. Mira, yo que le dije a los muchachos de Manchurria. Que te vieran. A los vecinos que pusieran Liberty. Me están peleando conmigo. Porque yo les pedí que pusieran Liberty en su casa para que nos vieran. Nada más que para que te vean. Y dicen, Lo pusieron. ¿Ah? Lo pusieron solo por usted. Bueno, algunos están en los trámites, pero ya hay 2 o 3 que ya pusieron en la antena para... Limber de V, toda esa gente. Limber de V sí puede. ¿Pero qué le pasa? Está cansado. No, es que no dormí nada. Se me metió un grillo en el cuarto anoche. ¿Un grillo? Un grillo. Se me metió un grillo en el cuarto anoche y buscando el grillo por todo y no aparecía el grillo ese. Mira, no me dejó dormir gritando toda la noche, Fernan. De veras. ¿Cómo tú puedes dormir en la finca con tanto animal allí? Ya te he acostumbrado, Dios mío, un grillo una cosa tan chiquita que mucho molesta eso dentro del cuarto. Ruido que hace, ¿verdad? Mira, yo no dormí toda la noche por irme buscando el grillo ese, no aparecía. Pero estaba en su cuarto de verdad. A lo mejor estaba en el balcón y usted lo oía en su cuarto. Estaba dentro del cuarto. Dentro del cuarto, Moraima. Ajá. Y yo no busqué el grillo. Mira, a las 2 de la mañana y yo no encontraba el grillo. Y de momento se callaba y yo decía, pues eso fue que se fue. Ajá. Me acostaba otra vez a tratar de dormir. Y de momento empezaba a gritar otra vez. Wiki. Dios mío, pero parecía... ¿Cómo es que hacen? ¿Cómo es que hacen los grillos? ¿Qué sé yo? ¿Cómo hacen los grillos? Digo, es difícil imitarlo. Sí. Pero yo sé cómo hace, lo que pasa es que es difícil imitar. Y yo busqué el grillo a las 3 de la mañana y yo decía, pero ¿y este grillo dónde está? Y van a ser las 5 que yo me levanto para venir para Nueva Vida. Pero si es que ya los grillos casi no se escuchan, usted no estará confundido. No, le han callado la voz a los grillos también. Ahora por ahí me está metiendo la política en los grillos. No, los grillos están más escandalosos que nunca. Ahora están ellos High Definition también. Sí, pero el problema es que tú, cuando tú identificas, es por aquí, y te vas acercando, ahí se callan. Se calla. Sí. Y tú no sabes dónde. Pues, casi a las 5 de la mañana cuando me tocaba despertarme, es que no encuentro el grillo ese. ¿Dónde era que estaba? Estaba parado. Ajá. Yo tengo un vasito al lado de la cama. En la mesita de noche tengo un vasito donde yo meto mi caja de dientes. Ajá. Y vuelve con la caja de dientes. Pero Moraima, ¿cuál es el problema? Usted es tan gráfico. Usted no puede decir un vasito. Yo no he dicho nada, caja de dientes. ¿Cuál es la gráfica ahí? ¿Cuál es la gráfica? Sí, es verdad. Tranquilo. Yo en ese vasito meto la caja de dientes en agua. Ajá. Pero ya llevaba un par de días que no recargaba el agua y estaba como medio vacío, más vacío que lleno. Entonces estaba la caja de dientes, la mitad por dentro del agua y la otra mitad por fuera. Okay. Y cuando me asomo para yo, ya me voy a levantar ya si no me deja dormir. Cuando miro, encima de la caja de dientes estaba el grillo. No me digas, estaba reguindado de la Ahí estaba, yo creo que estaba gritando porque no se quería ahogar. Yo creo que estamos gritando. La caja de dientes estaba insoportable porque... Es que Moraima se meten en... Uf, esta Moraima, bendito sea el Señor. Puede ser, ¿verdad? Que haya sido... La cosa es que no dormí. Yo seguramente salgo de aquí para casa a dormir porque estoy cansado. Por el grillo. Ajá. El grillo no me... Yo a punto estuve de irme para la hamaca, a dormir para la hamaca, para allá, para el balcón. Ajá. Yo quiero hablar con la gente hoy. Ajá. Sí. Escuchen esto. Hay gente que tú le regalas cosas buenas. Uh-huh. Hay gente que tú le regalas cosas buenas. Tú dices, mira, me costó. Eso me costó. No sé, qué sé yo, le regala un juego de olla, que eso no es nada de barato. No. Un juego de olla bueno. Claro. Un juego de olla a esta dama, una tía, una abuela, a tu mamá. Tú le regalas un juego de olla o algo bien brutal. Sí. Y ella dice, qué bueno, mira, qué chévere. Pero tú vienes y le regalas una matita de orégano y se pone, pero bien culeca, pero una cosa, pero... La matita de orégano. Sí, a lo que voy es que tú le regalas algo que te costó mucho, o sea, que tú dices, mira, estuve meses, ¿sabes? Fue un regalo que yo dije, tacho, con eso me la comí. Ajá. Pero viene tu hermano o alguien y le regala una matita de orégano, chacho, y después el tema fue la matita de orégano. Sí. El juego de olla no importó. Es como que el juego de olla. Y tú te quedas como que, pero más. Tú te quedas pensando, pero yo que le regalé un juego de olla que me costó tan caro. Entonces el que llega y dice, mira la matita que me regaló Georgie, mira
cosa más bella. Mira qué bella, mira. ¿Viste qué linda la matita de orégano? Eso es salud, el orégano tiene sus propiedades. Sí, pero hay gente que con cositas así, con poquito, Sí. con menos. Pues, eso es el tema de la semana. Y bueno, esa es la situación con los bebés, que les gusta más la caja que el juguete. Eso es. Exacto. Ve, hay niños que tú les regalas un Nintendo Switch Ajá. o algo, o una tableta. Sí. Y la tiras para el lado. Sí, Porque sí, coge sí. la caja. Chacho, O el plástico que viene con las bolitas estas que ese es bueno, explotan. ese es bueno, sí. Sí, con eso juegan. Las burbujitas esas. Sí. Pa. Entonces tú dices, pero ve acá, yo que me enmeré por comprarle la tableta. Para esto. Papá, entonces él está jugando con la... Ve, porque hay gente que es así. Sí. Hay gente que tú le regalas unos espejuelos nuevos. Ajá. Nuevos. Ajá. Y él prefiere mandar a remendar los que ya tenía. Oh, sí. El tapecito, porque esos son los que les gustan. Sí, el que tenía que estaba medio escrachado. Esa montura, mira, pero que quieren. si te regalé unos nuevos, son nuevos. Pero es que... Entonces se conforman con... No sé si es que se conforman o es que dentro de sí... Mira, una vez, este es otro ejemplo. Tira. Una vez yo fui con un amigo a comprar una guagua. Ajá. Él quería comprarse una guagua. Y tenía los chavitos. Ajá. Para Bien. comprarse una guagua. Quería una pico. Ajá. Una pico. Pues vamos a ver la guagua. Y vi una bien chévere, una bien bonita, bien pintadita, una cosa linda. Y el bumper aniquilado, una cosa bien bonita. Vimos otra. Aquella de la pintura no estaba tan buena. El bumper estaba medio machucado. Y como que yo decía, va a coger la que está linda. Mire, la diferencia de precio era bien mínima. Y él tenía el presupuesto. A que tú no sabes cuál cogió él. ¿Cuál? La machucada, la que no se veía bien. Mira, La machucada, y él loco con su guagua machucada. Sí. Y con la pintura, y yo le digo, pero ven acá, pero tú eres loco. Pero y aquella estaba linda, se veía bien, cuadradita, pintada, y el bumper y todo. Y dice, es que las cosas así como bien, a mí no me... ¿Yo hubiese hecho lo mismo? ¿La machuca? ¿De verdad? Claro. Y entonces yo le digo, pero explícame. Y él me dice, es que tú te imaginas, yo voy con la picopa al monte. Ajá. Y si está así tan linda, así como que... yo prefiero dejarla abajo y meterme. A eso iba yo. Yo prefiero la machuca porque la puedo enganchar donde quiera. La puedes maltratar. La puedo maltratar. Y él me dice otra cosa, me dice, voy al supermercado, la parqueo allí. ¿Tú te crees que yo voy a estar pensando que alguien le va a dar con la puerta o algo así? A la machucar. Yo la puedo dejarte. Sí. Y me voy feliz. Aunque se la van a robar, aquí si quieres robar eso. Sí, entonces yo decía, y él loco con su guagua machucada y despintada. Ajá. ¿Tú sabes que hay gente así? Pues yo quiero hablar con la gente de eso. Mira, le regalé, me esmeré. Y él hablando de la matita de orégano todo el tiempo. Todo el día hablando de la matita. Todo el que llegaba, ¿viste mi matita de orégano? Es que hay cosas que uno no se puede desprender porque tienen un valor y pues a lo mejor es eso. Y así es La Morema. patita Así es Morema, así es le Morema. recuerda algo. Tú le regalas un juego de cuchillos nuevo. Ajá. Nuevo, mira, que tú dices, eso solo, mira, eso te cortan hasta un papel. Ajá. Lo cogen y lo meten, lo guardan en la gaveta de la cocina, en el gabinete, y siguen usando el que tiene el cabito amarrado. Exacto, sí, con tape. Pero ¿por qué? ¿Por qué no sacas uno nuevo y botas ese? Es que este es el que ya yo domino, el que me... Oye, sí, somos así. ¿Verdad? Falta Sí, quien somos te así. diga y bota esa porquería ya. ¿Sí? Pero esa Tú es la sabes que que a no mí quiere. me pasa con unos zapatos, muchachos. ¿De veras? ¿Sabes que cuando uno deja los zapatos en el sol, la suela se despega? Sí. Pues entonces... Como los que tienes hoy, los vi. Los vi. Que tienen hambre, parece que tienen hambre, ¿verdad? Los vi por ahí más. Más o menos como lo que tengo. Pues entonces me regalan unos nuevos, pero a mí me gusta pegarlos. Yo pego. Los llevo al ¿sí? zapatero, me los pega. Ajá. Y sigo usando porque ese es el que me gusta. Todavía es zapatero. ¿Cómo? Claro. ¿Todavía hay zapatero? Ah, mira. Claro que hay Sí. zapatero todavía. Vamos a la gente, yo quiero Vamos, escuchar a la vamos. gente. ¿Pegan los zapatos? Vamos a escuchar a la gente, yo quiero escuchar a la gente. Yo sé que mucha gente tiene testimonio de eso, que oye, se conforman con lo que tú dices, pero ¿en serio que tú vas a coger ese? Sí, Ajá. Vamos a ver. 787-993-9700 está disponible. 787-993-9700 con Don Seferino. Buenos días, adelante. Buenos días, un abrazo a todos. Buenos días. Hola. Buen día, buen día. Moraima, te Ajá. quiero.
Ay, yo también, mi amor. Bendiciones. Mira, amén. Seferino, mira, yo tengo una persona Ajá. que le he regalado prendas, ¿verdad? No caras, ¿verdad? Pero Ok. que me ha costado. Sí. Pero seguro voy a un lugar por ahí y veo porque a esta persona le gustan mucho las prendas de esas que cuentan $1, $5 y Mira. le encanta. Mira. Él le Y regala a prendas veces costosas. Ajá. Él le regala prendas costosas y él se conforma con cositas baratas de $1, de $2. Con la sencillita. Ah, Además le regalo cosas de $3 y a dos le encanta. Y digo, pues, los detalles que valen, ¿verdad? Y como uno lo vea también. Claro, claro que sí. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. 787-993-9700. Hola, con don Seferino, buenos días. Buen día, Nene de la Grúa. Nene, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntame, nene. Papá, tengo un mahón que está todo despintado y parece que está a la moda porque está todo cortado, todo por todos lados, pero ese es el que... Ese es el que seguro. A ti te puedes Y regalar tengo uno cualquier nuevo de mahón. muchos bolsillos para trabajar, pero es que ese es el pantalón que a mí me fascina. Mira, nene, y te regalan pantalones nuevos, pero ese es el que es. Ah, se fue. Se fue el nene. Pues, Se fue el nene. Sí, está bien. Buenos días. Sí, bueno, perdón. Sí. Bájalo. Ahí estamos. ¿Cuál es el tema, Pi? Está bueno. ¿Cuál es el tema, don Seferino? Lleva 25 minutos. a lo mejor se conecta ahora. ¿Pero y qué? déjala. ¿Pero y qué le pasa a la audiencia de Nueva Vida? ¿Cuál es el tema? Para ver la diferencia, Pi. Claro, Déjala, claro. Déjala, Dios mío, díselo, Cristo. díselo. Mira, el tema es que hay gente que se conforma con... Tú le puedes regalar algo bien caro, y de momento alguien le regala algo bien barato y eso lo deslumbra. Es como que lo baratito, la cosa sencillita, eso es lo que le encanta. Vamos. Lo costoso no le llama la atención. Pero lo sencillo sí. Ay, no. Pero a mí me gusta lo costoso. Ah, ve, Oye, esta oye. mujer es cara. Esta mujer es cara. Ajá. Te voy a dar otro ejemplo para que la gente siga. Ah, Tú le regalas a tu mamá, a tu esposa, Ajá. que vaya al salón de belleza, sí. que le hagan el pelo. Ajá. Y gasta cientos de pesos porque un pelo de una mujer para trabajarlo, para que quede, sí. para que quede de show. Claro. Hay que meterle. Y ella sale de ahí, pero un pelo brutal. Sale y tú le dices, te ves bella, te ves espectacular. Y tú sabes que tú gastaste un montón. Ella, te gusta, sí está lindo, sí. Pasan 2 horas y rápido se engancha un moño. Oh. Porque ella como que es que yo soy más sencilla, y se pone un moño. Y tú dices, ven acá, yo que pagué tanto para que te hicieran ese pelo y miran como... Y terminaste con el moño, pues. Es que Es que así que me gusta a mí. a mí me gusta así, ¿eh? Sí. Vamos a la gente. Vamos, 787-993-9700. Que don Seferino está aquí y tenemos break para una llamadita más. Ahí está. Vamos a ver, Moraima. Ya mismo. Moraima, cuéntame. ¿A ti te pasa? Pues la parte de los... Tú pareces cara, pero tú eres de allí de Santolaya, de los que... Ay, Dios, ¿qué usted quiere? De los que pues, abren las ventanas con un palo de escoba. Sí. Un palo de escoba. Moraima, pues, Adiós, bro. ¿Sí? Ay, Dios mío. dime, la sencillez es que a ti te gusta, que a ti te gusta la cosa sencilla también. Si yo te conozco, nena. Bueno, pues mira. Aparte del zapato roto. Aparte de zapatos rotos, lo tengo que decir. Yo he pegado zapatos y las botitas, porque ¿para qué me voy a comprar unas nuevas si las puedo pegar? No es que sea tacaña, por Dios, no es eso. No es eso. Yo sé que no. Es que me gusta tanto que si le puedo sacar un tiempito. Yo sé que El iPad. El iPad, la guagua, pues. Es cierto. el iPhone Sí. 3. El iPhone 3 tiene Moraima. Sí. iPhone 3. Ay, ya, una Las llamadita. ventanas, por ejemplo, La cuando ñapa. se le Ahí, daña ahí. para abrirla, yo le pongo un alicate. No, Moraima, a ver. Sí, Oye, eso. pues, con eso Oye, yo eso. resuelvo. Vamos a la gente, ahorita te digo. La última. Hello. Buen día. Ahí está. Buen día. Hello. Buen día. Adelante por acá. Sí, buenos días. Buenos días, amigo. Cuénteme. Era don Cefe, bendiciones para todos, Moraima, Fernán, Luis Matos, para todos. Buen día, Amén. buen día. Buenas. Que pagarle el beauty a tu esposa y después se haga un moño
porque tiene calor. ¿Ves? ¡Ea! Eso sí que es A fuerte. ese nivel. Pues, eso es lo que yo te digo. Eso mismo Eso lo... sí que es fuerte. Nena, tú no te hiciste el blower ahorita. No, es que tengo calor. Ahí está. Eso sí que es fuerte. ¿Ves? Ahí ¿Ves? está, don Seferino. Usted Ahí tiene está. razón. Esas Claro cosas que pasan. sí, claro. Hay gente que se pone bien feliz por las cositas sencillas que tú dices, es que no sé. Entonces, quizás que lo costoso lo tratan como, es que no me atrevo ni a usarlo. ¿Ves? Puede ser ese también el tema. Sí, Es claro como que que sí. no me atrevo ni cuesta tanto que no casi Está tan lindo que no me atrevo. no me atrevo ni prenderlo, ni Es que usarlo. uno como que quiere preservar también. ¿Verdad? Pues Sí, hacer las esas cosas con cositas calma. caras, como que uno las cuida más y las rinda. A lo mejor eso. Puede ser Sí, eso. sí, puede sí. ser. Yo me voy, nos vemos el próximo lunes a las 6. Voy para casa a dormir. ¿Vas a dormir? Voy a dormir, es que ese grillo estuvo toda la Ese noche gritando. grillo. Estaba alterado. Yo creo que era por la caja. ¿Tú crees? Sí. De que tenía miedo de ahogarse. Se mareó, se mareó. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la mañana por aquí por Nueva Vida 97.7 FM. Y recuerda que nos puede ver en Liberty, en el canal 386 en High Definition. Ya vieron a Matiel como se ve en High Definition, Matiel. Matiel se ve. Tremendo, tremendo. Por eso es que sí, se ve excelentemente bien. Y en el 86, ese es sin High Definition. Así mismo. Ahí se ven sin arruga. Todo el mundo. En el 386 se ven con arruga. Ya. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30. Don Seferino me consigue en las redes sociales de Gaby Alicea. Dios los bendiga. Adiós. Don Cuídense. Seferino.